Hola a todos y bienvenidas de nuevo al canal, a este espacio donde nos gusta analizar, investigar y desentrañar esos misterios que tanto nos apasionan. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado circulando en redes sociales, que ha generado mucha controversia y sobre todo, muchísima confusión. Vamos a hablar de Can Yaman, el famoso actor turco, y una supuesta tragedia ocurrida en una discoteca. Sí, lo sé, suena impactante y por eso mismo es crucial que analicemos la información con cuidado, que separemos los hechos de los rumores y que intentemos entender qué es lo que realmente pasó, si es que algo realmente pasó. Como siempre, quiero pedirles, antes de que nos metamos de lleno en el tema, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles información interesante, análisis profundos y, sobre todo, la verdad detrás de esas historias que circulan por ahí. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el misterio de Can Yaman y la supuesta tragedia en la discoteca. Prepárense porque esto se pone interesante. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta información, como ya he mencionado, ha circulado principalmente por redes sociales y en algunos foros online. No ha sido ampliamente reportada por medios de comunicación tradicionales, al menos no con la seriedad y el detalle que requiere una acusación tan grave. Y ahí es donde empieza nuestra labor de investigación. La premisa básica es que, según estos rumores, Can Yaman habría estado involucrado en un incidente grave en una discoteca, incidente que en algunas versiones, incluso se cataloga como una tragedia. Se habla de peleas, de altercados, incluso de heridos o algo peor. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el origen de esta historia? Rastreando un poco el origen de la información, nos encontramos con comentarios dispersos en redes sociales, algunos blogs de fans y sobre todo, en foros de discusión sobre celebridades turcas. La mayoría de estas fuentes son anónimas o carecen de verificación, lo cual ya de por sí levanta una bandera roja. Se mencionan fechas vagas, ubicaciones imprecisas y detalles contradictorios. Algunos dicen que el incidente ocurrió en Estambul, otros en Roma, otros incluso en España. Algunos hablan de una pelea con otro actor, otros de un altercado con fans, otros de un problema con la seguridad del local. La inconsistencia es palpable. Uno de los mayores problemas con estas informaciones es la falta de pruebas. No hay vídeos, no hay fotos, no hay testimonios directos de personas que hayan presenciado el incidente. Todo se basa en se dice, al parecer, se rumorea. Y como sabemos en Internet, los rumores pueden tomar vida propia y crecer exponencialmente, distorsionándose cada vez más con cada nueva repetición. Es como el juego del teléfono roto, al final el mensaje original se transforma en algo completamente diferente. Pero entonces, ¿por qué esta historia ha calado tanto? ¿Por qué ha generado tanto revuelo? Bueno, Can Yaman es una figura pública muy popular, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su fama ha crecido exponencialmente en los últimos años, gracias a sus exitosas series de televisión y a su carisma personal. Y como suele suceder con las celebridades, su vida está bajo constante escrutinio. Cualquier rumor, cualquier pequeño desliz, puede convertirse en un escándalo mediático en cuestión de horas. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman no es ajeno a la controversia. En el pasado ha sido objeto de críticas por algunos de sus comentarios y actitudes, lo que ha alimentado la imagen de un personaje un tanto rebelde y controvertido. Esta imagen, aunque no necesariamente negativa, sí lo hace más vulnerable a este tipo de rumores y acusaciones. Es más fácil creer una historia negativa sobre alguien que ya tiene cierta reputación de ser problemático, aunque esa reputación no esté del todo justificada. Ahora bien, volviendo al tema central, la supuesta tragedia en la discoteca, es fundamental que analicemos la situación con objetividad y rigor. No podemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Tenemos que buscar pruebas, tenemos que verificar la información y tenemos que escuchar todas las partes involucradas. Y hasta el momento, no hay pruebas que respalden la veracidad de esta historia. De hecho, hemos intentado contactar con el representante de Can Yaman para obtener una declaración oficial sobre el tema. Desafortunadamente, no hemos recibido respuesta hasta el momento de grabar este vídeo. Sin embargo, el silencio por parte del equipo de Can Yaman no necesariamente implica que la historia sea cierta. Podría ser una estrategia para no darle más bombo a un rumor infundado. O simplemente podrían estar ocupados y no haber tenido tiempo de
Önder. También hemos intentado buscar información en los medios de comunicación turcos e italianos, que son los países donde Can Yaman ha estado trabajando más recientemente. Hemos revisado periódicos, revistas, programas de televisión y páginas web de noticias. Y aunque hemos encontrado algunas menciones al rumor, no hemos encontrado ninguna confirmación oficial ni ninguna investigación seria sobre el tema. La mayoría de los medios se limitan a repetir lo que se dice en redes sociales, sin aportar ninguna prueba ni ninguna verificación. En este punto es importante recordar que la presunción de inocencia es un principio fundamental en cualquier sociedad democrática. Todos tenemos derecho a que se nos considere inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y esto se aplica también a las celebridades. No podemos juzgar a Can Yaman basándonos en rumores y especulaciones. Tenemos que darle el beneficio de la duda y esperar a que se presenten pruebas concretas antes de formarnos una opinión definitiva. Además, hay que tener en cuenta el daño que este tipo de rumores pueden causar a la reputación de una persona. Una acusación falsa, por más infundada que sea, puede tener consecuencias devastadoras en la vida personal y profesional de alguien. Puede afectar su imagen pública, su credibilidad, sus relaciones y su carrera. Por eso es tan importante ser cautelosos con la información que compartimos y consumimos en Internet. No podemos contribuir a difundir rumores sin verificar su veracidad. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Bueno, la realidad es que no tenemos pruebas suficientes para afirmar que Can Yaman estuvo involucrado en un incidente grave en una discoteca. Los rumores son abundantes, pero las pruebas son inexistentes. Las fuentes son anónimas, las fechas son vagas y los detalles son contradictorios. En resumen, todo apunta a que se trata de una historia infundada, basada en especulaciones y rumores sin verificar. Pero como siempre, vamos a mantenernos alerta y vamos a seguir investigando. Si surge nueva información, si aparecen pruebas concretas, no duden que se las haremos saber de inmediato. Nuestro compromiso es con la verdad y con la transparencia. No vamos a difundir rumores ni a alimentar la especulación. Vamos a presentar los hechos tal como son, basándonos en la evidencia disponible. Ahora bien, más allá de la supuesta tragedia en la discoteca, este caso nos invita a reflexionar sobre un tema más amplio, el poder de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir rumores y noticias falsas. En la era de Internet, la información viaja a la velocidad de la luz, y es cada vez más difícil distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Por eso es tan importante ser críticos con la información que consumimos, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por las emociones. También es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Tienen derecho a la privacidad, al respeto y a la presunción de inocencia. No podemos juzgarlos basándonos en rumores y especulaciones. Tenemos que darles el beneficio de la duda y esperar a que se presenten pruebas concretas antes de formarnos una opinión definitiva. Y por último, es fundamental que seamos conscientes del daño que podemos causar al difundir rumores y noticias falsas. Nuestras palabras y acciones tienen consecuencias, tanto en el mundo virtual como en el mundo real. Podemos afectar la reputación de una persona, destruir su carrera y arruinar su vida. Por eso es tan importante ser responsables con la información que compartimos y consumimos en Internet. Quizás algunos de ustedes se pregunten por qué le dedicamos tanto tiempo a desmentir un rumor que parece infundado. Bueno, la respuesta es sencilla, porque creemos que es importante combatir la desinformación y promover el pensamiento crítico. No podemos permitir que los rumores y las noticias falsas se propaguen sin control. Tenemos que defender la verdad y la objetividad. Además, creemos que es importante proteger la reputación de las personas, especialmente de aquellas que son objeto de ataques injustos. Can Yaman es un actor talentoso y carismático, que ha trabajado duro para alcanzar el éxito. No podemos permitir que un rumor infundado destruya su carrera y afecte su vida personal. Por eso, vamos a seguir investigando y vamos a seguir informando. Vamos a mantenernos alerta y vamos a denunciar cualquier intento de difundir rumores y noticias falsas. Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia. Y ahora, para finalizar, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Primero, hemos analizado el rumor de que Can Yaman estuvo involucrado en un incidente grave en una discoteca. Segundo, hemos demostrado que no hay pruebas que respalden la veracidad de esta historia.
Tercero, hemos reflexionado sobre el poder de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir rumores y noticias falsas. Cuarto, hemos recordado la importancia de la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad. Y quinto, hemos reafirmado nuestro compromiso con la verdad y con la justicia. En resumen, no hay evidencia creíble que respalde la afirmación de que Can Yaman estuvo involucrado en una tragedia en una discoteca. La historia parece ser un rumor infundado que se ha propagado a través de las redes sociales. Es importante ser cautelosos con la información que encontramos en línea y verificar las fuentes antes de compartirla. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Espero que les haya ayudado a aclarar sus dudas sobre este tema. Y espero que les haya animado a ser más críticos con la información que consumen en Internet. Antes de despedirme, quiero pedirles que dejen sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes de este rumor? ¿Creen que es posible que haya algo de verdad en él? ¿O creen que es simplemente una historia inventada? Me interesa mucho conocer sus opiniones y sus puntos de vista. Recuerden que este es un espacio para el diálogo y el debate. Y ahora sí, para finalizar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** Profundizando en la investigación, la falta de evidencia y las implicaciones ***. Bien, ahora que hemos establecido la base de la información, o mejor dicho, la falta de ella, quiero que nos adentremos aún más en el proceso de investigación que hemos llevado a cabo. No se trata simplemente de decir no hay pruebas, sino de entender por qué no las hay, y qué significa esa ausencia en el contexto de una acusación tan seria. Como ya mencioné, hemos contactado al representante de Can Yaman. El silencio, aunque no es una confirmación, nos obliga a considerar todas las posibilidades. Podría ser que la historia, por descabellada que parezca, tenga algún fundamento mínimo que el equipo del actor prefiere no abordar directamente, al menos por ahora. Es una pregunta válida, y no podemos descartarla por completo. Sin embargo, la experiencia nos dice que las estrategias de comunicación en situaciones de crisis suelen ser mucho más proactivas, especialmente cuando se trata de desmentir acusaciones graves. Un silencio prolongado, aunque comprensible desde una perspectiva de minimizar la atención, también puede interpretarse como una señal de que hay algo que ocultar, aunque ese algo sea simplemente una situación embarazosa o un malentendido. Por otro lado, la búsqueda en medios turcos e italianos, los focos principales de la actividad profesional reciente de Can Yaman, resultó igualmente frustrante. Encontramos menciones superficiales, republicaciones de los rumores que ya circulaban en redes sociales, pero nada que pudiera considerarse una investigación periodística seria. Esto, en sí mismo, es significativo. En un mundo donde los medios de comunicación están ávidos de noticias y escándalos, especialmente cuando involucran a celebridades de alto perfil, la ausencia de una cobertura exhaustiva es bastante elocuente. Podríamos especular sobre las razones de esta falta de interés por parte de los medios. Podría ser que las fuentes de los rumores sean tan poco confiables que ningún medio respetable se atreva a publicar algo sin pruebas sólidas. O podría ser que el equipo de relaciones públicas de Can Yaman haya logrado contener la situación, evitando que se convierta en un escándalo mediático. Ambas opciones son plausibles. Además, debemos considerar el contexto cultural y social en el que se desenvuelve Can Yaman. En Turquía, la reputación y el honor son valores muy importantes, y las acusaciones falsas pueden tener consecuencias devastadoras. Por lo tanto, es posible que los medios turcos sean más cautelosos a la hora de publicar información que pueda dañar la imagen de una figura pública, especialmente si no hay pruebas concretas que la respalden. En Italia, donde Can Yaman también goza de una gran popularidad, la prensa del corazón es muy activa y a menudo sensacionalista. Sin embargo, incluso en este contexto, la falta de una cobertura exhaustiva del supuesto incidente en la discoteca sugiere que la historia carece de credibilidad. *** Analizando los rumores, discrepancias y falta de detalles concretos ***. Volvamos ahora a los rumores en sí mismos. Como ya he mencionado, la inconsistencia es uno de los mayores problemas con estas informaciones.
Las fechas, las ubicaciones, los detalles de los supuestos incidentes, todo varía de una fuente a otra. Algunos dicen que el incidente ocurrió a principios de este año, mientras que otros lo sitúan a finales del año pasado. Algunos afirman que tuvo lugar en una discoteca exclusiva en Estambul, mientras que otros señalan un club nocturno en Roma. Incluso hay quienes sugieren que el incidente ocurrió en España, durante una de las visitas de Can Yaman a este país. En cuanto a los detalles del supuesto incidente, las versiones son igualmente contradictorias. Algunos hablan de una simple pelea con otro actor, motivada por celos profesionales o personales. Otros mencionan un altercado con fans demasiado insistentes, que habrían intentado acercarse a Can Yaman de forma agresiva. Incluso hay quienes sugieren que el incidente fue provocado por un problema con la seguridad del local, que habría intentado expulsar a Can Yaman del club por razones desconocidas. La falta de detalles concretos es otro elemento que pone en duda la veracidad de esta historia. Ninguna de las fuentes anónimas que han difundido el rumor ha sido capaz de proporcionar información precisa sobre lo que supuestamente ocurrió. No hay nombres de testigos, no hay descripciones detalladas de los hechos, no hay referencias a informes policiales o médicos. Todo se basa en vaguedades y generalizaciones. *** El impacto de los rumores en la imagen pública de Can Yaman ***. Más allá de la veracidad o falsedad del rumor, es importante analizar el impacto que este tipo de acusaciones pueden tener en la imagen pública de Can Yaman. Como ya he dicho, su fama ha crecido exponencialmente en los últimos años, y su vida está bajo constante escrutinio. Cualquier rumor, cualquier pequeño desliz, puede convertirse en un escándalo mediático en cuestión de horas. En este caso, la acusación de haber estado involucrado en un incidente grave en una discoteca podría dañar seriamente la reputación de Can Yaman. Podría afectar su imagen como actor profesional, su credibilidad como figura pública y su relación con sus fans. Además, este tipo de rumores pueden tener consecuencias negativas en su carrera. Los productores y directores de televisión y cine podrían dudar en contratarlo si su imagen se ve empañada por un escándalo. Las marcas y empresas que lo patrocinan podrían rescindir sus contratos si consideran que su reputación está en riesgo. Por lo tanto, es fundamental que seamos conscientes del daño que podemos causar al difundir rumores y noticias falsas. No podemos contribuir a destruir la carrera y la vida de una persona basándonos en especulaciones y chismes sin verificar. *** Reflexiones finales. La responsabilidad en la era de la información digital ***. En conclusión, la supuesta tragedia de Can Yaman en una discoteca parece ser, hasta el momento, una historia infundada, basada en rumores y especulaciones sin verificar. No hay pruebas que respalden la veracidad de esta acusación, y las inconsistencias y la falta de detalles concretos sugieren que se trata de una invención. Sin embargo, este caso nos invita a reflexionar sobre un tema más amplio, la responsabilidad en la era de la información digital. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, es cada vez más difícil distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Por eso es tan importante ser críticos con la información que consumimos, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por las emociones. También es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Tienen derecho a la privacidad, al respeto y a la presunción de inocencia. No podemos juzgarlos basándonos en rumores y especulaciones. Tenemos que darles el beneficio de la duda y esperar a que se presenten pruebas concretas antes de formarnos una opinión definitiva. Y por último, es fundamental que seamos conscientes del daño que podemos causar al difundir rumores y noticias falsas. Nuestras palabras y acciones tienen consecuencias, tanto en el mundo virtual como en el mundo real. Podemos afectar la reputación de una persona, destruir su carrera y arruinar su vida. Por eso es tan importante ser responsables con la información que compartimos y consumimos en Internet. Esperamos que este análisis exhaustivo les haya ayudado a comprender mejor la situación y a formarse una opinión informada sobre este tema. Seguiremos investigando y les mantendremos al tanto de cualquier novedad que surja. Ahora, me gustaría abrir un espacio para la reflexión y el debate. ¿Qué opinan ustedes sobre este caso? ¿Creen que hay algo más detrás de los rumores? ¿O creen que es simplemente una historia inventada para dañar la imagen de Can Yaman? Los invito a compartir sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Y como siempre, les agradezco por su apoyo y su confianza.
Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. Sigamos desentrañando juntos los misterios del mundo del espectáculo y más allá. Recuerden, la verdad siempre es el objetivo.